de 1911 se llevaron a cabo en un clima de paz. En gran parte del país fueron limpias, mucho más democráticas que cualquiera celebrada anteriormente. Madero obtuvo el 98% de los votos y Pino Suárez venció a los otros candidatos a la vicepresidencia. Francisco I. Madero, un convencido demócrata, tomó posesión como presidente de la República el 6 de noviembre de 1911. Su hermano Gustavo intentó entonces acercarse a los zapatistas, pero sus esfuerzos no fructifican. Las tropas federales, ahora bajo el mando de Madero, mantienen su presencia en Morelos. El 25 de noviembre de 1911, apenas 19 días después del inicio de la presidencia de Madero, Emiliano Zapata y Otilio Montaño rompieron con él al considerarlo traidor a la revolución. Proclamaron el plan de Ayala que demandaba la restitución de las tierras usurpadas por las haciendas. Díganle de mi parte al señor presidente que se vaya para La Habana, pues dentro de un mes estaré en México con 20,000 hombres y he de tener el gusto de llegar hasta Chapultepec y sacarlo de ahí para colgarlo de uno de los sabinos más altos del bosque. El país vivió con Madero el momento de mayor respeto a las libertades cívicas desde los tiempos de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. Sin embargo, nadie parecía apreciar verdaderamente esta libertad. Para los revolucionarios era insuficiente, para los porfiristas significaba libertinaje. El clima político comenzó a trastornarse muy pronto. En diciembre, el general Bernardo Reyes regresó al país y llamó sin éxito a tomar las armas contra Madero. Con su acostumbrada clemencia, Madero le perdonó la vida y lo encarceló en la prisión de Tlatelolco. En el norte, las indecisiones del gobierno maderista con respecto al reparto de tierras y la intriga de los terratenientes avivaban el descontento. En el estado de Chihuahua, Pascual Orozco lanzó el Plan de la Empacadora, que demandaba la destitución de Madero y Pino Suárez, mejores condiciones laborales y la nacionalización de los ferrocarriles. Además, reconocía la cuestión agraria como un problema fundamental. No creo en nada más que en el reparto de tierras que nos prometió Madero. Esperé 2, 3, 6 meses. Con dolor en el corazón reuní a mi vieja banda y en febrero de 1912 me hallaba de nuevo en el campo de batalla. Francisco Villa permaneció fiel al régimen. Sentía profundo respeto por un hombre honorable como era el gobernador de Chihuahua, Abraham González, y también lealtad personal hacia Madero, a quien debía su conversión de bandolero en revolucionario. Además, era evidente que grandes propietarios como Terrazas respaldaban la revuelta de Orozco. El problema surgió porque el gobernador Abraham González anunció una ley que fijaría impuestos progresivos a los grandes latifundios. Estas revoluciones son resultado de la intriga pura, respaldada por los hombres más ricos de Chihuahua. Al ver que la rebelión se convertía en un peligro para la estabilidad de su gobierno, Madero decidió poner al frente de la División del Norte a Victoriano Huerta, recientemente retirado de Morelos por sus excesos militares. Luego de varias encarnizadas batallas, las fuerzas federales lograron ocupar Chihuahua y Ciudad Juárez, restableciendo el gobierno de Abraham González. Pascual Orozco, derrotado, huyó hacia los Estados Unidos. Al general Victoriano Huerta. Espero que borre de su mente el recelo que me tiene, ya que los grandes servicios que ha prestado son estimados no solo por mí, sino por toda la nación. Mi estimado general, considero que usted ha servido bien a la patria y que disfruta de la estimación y la confianza de mis conciudadanos.
El 16 de octubre de 1912, estalló en Veracruz otra revuelta que exigía la renuncia del presidente Francisco I. Madero. La encabezaba Félix Díaz, el sobrino del tío, como le llamaban por su parentesco con don Porfirio. Díaz fue capturado, y cuando Madero parecía dispuesto a fusilarlo, la presión de la prensa y de la alta sociedad llevaron a la Suprema Corte a ampararlo, cambiando así la pena de muerte por prisión en la cárcel de Belén. Querida esposa, parece que la situación política sigue empeorando. Los complots se suceden los unos a los otros y el gobierno es impotente para detenerlos. El pobre de Pancho, como siempre, con muy buena voluntad, muy bondadoso, pero no sabe mandar. En medio de la agitación, Madero emprendió significativas reformas sociales y políticas. Introdujo el voto universal y directo, legalizó la libertad sindical y de huelga. Pero sobre todo, Madero respetó escrupulosamente la independencia de poderes y la libertad de prensa. A pesar de la libertad que se respiraba, los revolucionarios exigían mayores reformas y los porfiristas soñaban con la restauración del régimen anterior. Los diarios atacaban con fiereza al presidente y un clima de histeria se extendía por todo el país. Se hablaba de Victoriano Huerta, de Bernardo Reyes, de Félix Díaz y Manuel Mondragón. Sobre cuándo, cómo y con quién se sublevarían. La policía naturalmente estaba al tanto, pero todos se hallaban como paralizados. Es claro, es evidente. Ya me he cansado de decirle al señor presidente que esta negligencia nos va a costar la vida, que vamos a pagarla con nuestras cabezas. El 9 de febrero de 1913, mientras 300 alumnos de la Escuela de Aspirantes tomaban el Palacio Nacional, un grupo de altos militares, sin encontrar resistencia, liberaba a Bernardo Reyes y a Félix Díaz para encabezar una revuelta. Horas después, tropas leales a Madero recuperaban el palacio. Cuando los rebeldes intentaban ingresar a la sede del gobierno, se les recibió a balazos. Se combatía en pleno centro de la ciudad. En los primeros enfrentamientos, Bernardo Reyes murió acribillado y Félix Díaz se retiró al cuartel de la Ciudadela, antigua fábrica de cigarros convertida en almacén de armamento que sería su plaza fuerte durante los días de la Decena Trágica. Mi primer recuerdo de la capital es la Decena Trágica. Se oía la balacera y yo creía que eran cohetes. Mi hermano me dijo, son balazos porque hay guerra. Pensé, ya no hay guerras en el mundo y mucho menos en la puerta de mi casa. Cuando llegó una carreta llena de cadáveres, yo no podía creer que estaban muertos. Tras recibir en el castillo de Chapultepec las noticias de la sublevación, el presidente marchó hacia el Palacio Nacional y decidió después salir a Cuernavaca. Victoriano Huerta, retirado del servicio por una enfermedad de los ojos, fue nombrado por él comandante de la plaza, en sustitución del malherido general Villar. Pese a la resistencia de Félix Díaz y sus hombres, todo parecía indicar que la revuelta había sido un acto fallido y que los rebeldes pronto se rendirían ante las tropas leales al gobierno. Pero nada de esto sucedió, pues Huerta traiciona a Madero y pacta secretamente con Díaz. Así, mientras los comandantes de ambos bandos simulaban atacarse, en realidad se dedicaban a bombardear la ciudad sin ningún escrúpulo. Los estudiantes que nos escapábamos de la casa durante las treguas, pudimos ver cómo los montones de cadáveres en las calles se movían al ser incinerados lentamente con petróleo o gasolina. Con el ruido de las ambulancias, el estruendo de los disparos, el hedor de los muertos, la ciudad era un verdadero infierno.
10 días después, el silencio. Los líderes del cuartelazo reunidos en la Embajada de los Estados Unidos y en presencia del embajador Henry Lane Wilson, acordaron con Huerta que él sería el próximo presidente de México y Díaz su sucesor. Lo demás ya estaba decidido. El 19 de febrero, los traidores hicieron prisionero al presidente junto con uno de sus más leales colaboradores, el director del Colegio Militar, el general Felipe Ángeles. Gustavo, su hermano, había sido ya apresado también y entregado a la soldadesca. Gustavo Madero y el intendente Basó fueron llevados presos a la Ciudadela. Un desertor, Melgarejo, pinchó con la espada el único ojo hábil de Gustavo, produciendo en el acto la ceguera. Gustavo, con el ojo bañado en sangre, anda a tientas, tropieza y vacila. Más de 20 bocas de fusil descargaron sobre el mártir agonizante. El 22 de febrero de 1913, cuando se simulaba su traslado de Palacio Nacional a la penitenciaría de Lecumberri, Francisco I. Madero y José María Pino Suárez fueron asesinados. Esa es la salvación de México. En adelante habrá paz, progreso y riqueza. El general Huerta me pidió consejos sobre qué sería bueno hacer con el presidente Madero, si mandarlo fuera del país a un manicomio. Le contesté que debería de hacer lo mejor que fuera para asegurar la paz en el país. Lleno de estupor, de indignación, leo la abominable noticia del asesinato de Madero y Pino Suárez. Madero en vida no hubiera causado los cataclismos que causará Madero ya muerto. Sus verdugos han puesto una bandera en su brazo que atravesará el sepulcro y se alzará, no ya verdugo, sino justiciero.